Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Estamos esta tarde aquí para eh, poder asistir al webinar que va a impartir el compañero David eh, en relación a un tema que reiteradamente en las reuniones que hacemos de project managers, concretamente aquí en Málaga, también en el resto de Andalucía, es un tema que surge muy a menudo. Los informes de tendencias de empleo, los informes del PMI sobre en todos ellos, donde se analiza el futuro de la profesión de Project Manager a futuro, en todos ellos se comprueba y detectan como uno de los principales nichos de mercado y de desarrollo futuro en el sector del Project Manager está vinculado a el Clinical and Life Sciences Project Manager. Sin embargo, muchos de nosotros, muchos de los profesionales, igual que tenemos con mucha claridad, pues lo que puede ser el project manager o el rol del project manager en proyectos de arquitectura, de construcción, de IT, para muchos, sin embargo, justo uno de los sectores con mayor potencial retributivo y con mayor tendencia de crecimiento a futuro, como es la vinculación de las tareas de Project Manager con el Life Sciences, se nos escapa. No terminamos mucho de entender y de apreciar cuál puede ser la aplicabilidad de nuestra a ese sector, aun cuando en todos los estudios nos indican que va a ser uno de los principales sectores de desarrollo en el futuro. Justo por ese motivo, teníamos hoy con la presencia de David López, que es un compañero del PMI, que es PMP, lleva muchos años de trabajo vinculado al PMI, tanto en Madrid como ahora en el PMI Andalucía, y lleva años de experiencia en el sector de trabajo en equipo a nivel internacional, conectado virtualmente, desarrollando su rol de project manager en el sector de los ensayos clínicos. Justamente ahora un sector de especial interés y especial actividad debido a las circunstancias por las que estamos atravesando con la pandemia del COVID-19 y cómo el rol del project manager puede contribuir a organizar y a desarrollar ensayos clínicos que acaben generando curas y medicinas en el tratamiento contra el COVID-19. Puede ser una buena aplicación práctica de la que también nos hablará David López. Yo sin más agradecer profundamente a David, que es uno de los compañeros que está en el grupo que nos vemos habitualmente o nos hablamos por videoconferencia habitualmente aquí en la sede de Málaga. Agradecerle su presencia y sin más darle las gracias, daros las gracias a todos los asistentes e invitarlos a que nos deleite con esta presentación. Muchas gracias, David. Gracias, Salvador. ¿Me escucháis bien? Quería comprobar que me escucharais. Sí, gracias. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a todos por atender. Me encanta que haya tanta gente interesada en este asunto y bueno, en breve voy a empezar a presentarme y voy a empezar con las diapositivas. Ahora mismo
Ya tengo ya la... Muy bien. Ahora mismo deberíais poder ver bien mi pantalla adecuadamente. Muy bien, pues he quitado el vídeo porque es más sencillo presentar solamente la pantalla y así la voz os llegará adecuadamente y no habrá tantos problemas como habitualmente cuando se comparten las pantallas y las voces. Pues como veis, bueno, pues mi nombre es David López González, voy a hablaros sobre el rol del Project Manager en la ejecución de ensayos clínicos y para ello estoy utilizando la excusa del COVID-19 para poder dar un poquito más de visibilidad a este rol tan desconocido. Primero quería deciros un poquito brevemente sobre mi currículum, como pone en la diapositiva y os ha dicho Salvador, perdón, soy un PhD, soy un doctor en biología. Yo hice mi carrera en Málaga, mi tesis doctoral también la hice en Málaga. Y después hice una postdoctoral de 2 años en Madrid. Hice la postdoctoral en el CSIC, pero la postdoctoral estaba pagada por una empresa farmacéutica y lo que hice en esa postdoctoral fue investigar cosas relacionadas con esa empresa farmacéutica. Esa empresa farmacéutica es PharmaMar y PharmaMar está estos días en las noticias por ciertas cosas que ya os contaré después. Y allí fue donde yo entré en contacto con el mundo clínico. Habiendo entrado en contacto con este mundo, cambié mi currículum, decidí cambiar de ámbito y me decidí entrar en el ámbito de los ensayos clínicos desde el punto de vista general. La puerta de entrada para los ensayos clínicos suelen ser los monitores de ensayos clínicos y hay un máster que se hace para esto, que es el máster de visitas de monitorización. Pero bueno, estuve ahí unos pocos años y después de estar trabajando, pues entré en contacto con el PMI y saqué la certificación del PMP. Y después de tener esta certificación, que la hice también a través de un máster de gestión de proyectos, una vez ya asentada mi PMP, pues lo que hice fue de concentrarme un poquito más en la calidad y tengo un título de Lean Six Sigma, un Yellow Belt, que viene a ser un punto de entrada en una certificación de calidad. Entonces, esta es la presentación, más o menos, y ahora voy a empezar a contaros información basándome en la agenda. Quería explicaros que toda la información que voy a utilizar es de uso público y además voy a citar las fuentes precisas. Eso es la primera parte, que es la parte que se refiere a los ensayos clínicos y al COVID. Y luego después voy a hacer una comparativa de proyectos y voy a hacer unas conclusiones, que eso ya sí es una elaboración propia. Y lo digo aquí y ahora porque vais a ver que la comparativa de proyectos sería muy discutible y eso pues también me ha parecido interesante decirlo ahora. Entonces, bueno, tenemos dos partes diferenciadas. En la primera voy a utilizar la excusa o el ejemplo del COVID-19 para ilustrar ciertos aspectos en el ámbito de los ensayos clínicos y lo voy a hacer porque es un estudio, es un caso de estudio en el que todo el mundo ya está familiarizado y eso me permite proponeros ejemplos y dar explicaciones con mucha facilidad. Y luego ya después vamos a pasar a una segunda parte en donde vamos a hablar de las peculiaridades del trabajo del PM y cuáles son las principales condicionantes de este trabajo en los ensayos clínicos. Y para ello, pues estoy utilizando una comparativa A3 entre distintos proyectos que me ha parecido útil explicaros. Vamos sin más dilación a la primera parte. Esta diapositiva es una diapositiva sencilla, viene de un folleto de una compañía farmacéutica. Lo pongo en la siguiente diapositiva el nombre. Pero quiero deciros que los medicamentos se desarrollan, es una evolución y se hace esto mediante experimentos con pacientes. Esto es una cosa que quería haceros ver, que más o menos todo el mundo conoce, pero que es importante tener claro, puesto que todo el mundo más o menos sabe lo que es un ensayo clínico, pero los detalles los vamos a
a comprobar ahora. Los experimentos, para desarrollar un medicamento se traza un largo camino, es un proceso muy largo que requiere realizar una experimentación. Y estos experimentos se realizan primero con células en laboratorio, después se realizan experimentos con animales o con células animales, y después se pasan a células de personas y después se pasan a personas. Y entonces los ensayos clínicos son los ensayos que se hacen sobre personas, con personas. Y los ensayos preclínicos son todos los ensayos anteriores que van viendo la viabilidad de las moléculas o que permiten encontrar esas moléculas. Mientras leéis esta diapositiva, os quiero contar también que el proceso de desarrollo de un ensayo clínico está altamente regulado desde el punto de vista científico, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista ético. Son tres patas muy importantes en las que se basa gran parte de las diatribas de este punto, de este ámbito. Entonces, daros cuenta que lo que aparece aquí como en la primera parte como un ensayo clínico es lo denomina este folleto un estudio de investigación. Y el objetivo o servicio a desarrollar, ya estoy intentando aquí explicaros la parte de cómo se habla en Project Manager y en Project Management y cómo se habla en ensayos clínicos. El objeto o servicio a desarrollar es el fármaco, pero lo importante que ya os he comentado, que esto se realiza con la participación activa de personas, que son los participantes en un ensayo clínico. Los participantes en un ensayo clínico pueden ser personas sanas o pueden ser personas enfermas. Y eso va a depender, de eso va a depender del momento en el tiempo en el cual se está haciendo el ensayo. Esta es la parte de atrás del mismo folleto. Aquí lo tenéis. Es un folleto de Novartis y es del año 18. Aquí en la primera parte, en la parte de arriba de las diapositivas, os cuenta el folleto cuáles son las partes en las cuales va pasando un ensayo clínico. Se hace un diseño de un protocolo. Este protocolo se aprueba, aunque no siempre se aprueba. Después de aprobado, el ensayo se pasa a la fase de reclutamiento, en donde los médicos seleccionan a los pacientes en base a una serie de criterios que se han establecido anteriormente. Luego después se pasa, digamos, a la parte puramente de realizarse el estudio, en donde hay un tratamiento de las personas, de los pacientes, y, bueno, pues los pacientes tienen que hacer visitas de control, analíticas, pruebas, etc. Y luego después hay una parte de cierre de los resultados y de análisis de los resultados, y luego estos datos se analizan para su comunicación a la comunidad científica. Esto es un resumen muy sencillito. En la parte inferior de la diapositiva estáis viendo cómo hay una parte de fases, donde se habla de las fases, y esto es un foco de confusión habitual. En el lenguaje común, cuando se explican los ensayos clínicos, también se explican, como estáis viendo aquí, todas las diferentes fases por las que pasa el desarrollo de un fármaco. Entonces, aquí veis pues que en la fase 1 se estudia lo que es la seguridad del fármaco en humanos, es decir, ya hemos venido de comprobar que en estudios de células el fármaco no daña las células, que los cultivos están bien, que no hay problemas y que en los cultivos celulares, pues todas estas células, todas estas moléculas hacen el efecto que estamos buscando en la investigación y lo que hacemos en la fase 1 es empezar a tratar a los humanos. Y para ello lo que empezamos a hacer es comprobar cómo hay que darle este fármaco a estas personas. Como bien sabéis, hay multitud de tipos de fármacos, desde los orales típicos, los inyectables y toda la variedad de fármacos que todos conocemos de cómo se hace la vía de administración. Y por supuesto, lo más importante, las dosis. Las dosis de fármacos, lo que queremos es que estos fármacos se estén dando en una cantidad suficiente como para que realmente el fármaco haga su efecto, pero no más allá
como para que envenene a la persona, para que produzca algún tipo de efecto. Quería contaros que yo he realizado ensayos clínicos en todas estas fases y bueno, pues cada fase tiene su característica más importante y eso es lo que estoy contando así brevemente. En la fase 2 y la fase 3 a veces se mezclan porque depende del ámbito del fármaco, pero en general en las fases 2 y 3 lo que se hace es que se comprueba que el fármaco a la dosis elegida anteriormente sigue funcionando bien y se comprueba cuáles son los efectos adversos que resultan de la utilización de este fármaco. La fase 3 es simplemente que tiene una mayor cantidad de pacientes y de forma que se van obteniendo el número suficiente de pacientes y la experiencia clínica para saber cómo va funcionando este fármaco con una mayor cantidad de pacientes. Lo de la mayor cantidad de pacientes importa porque cuanto más pacientes, mayor es la variación de la situación de los pacientes. Cuando hay pocos pacientes se pueden controlar muy bien quién es el paciente que entra en el ensayo, pero según van avanzando las fases, ese control ya deja de realizarse. Y finalmente quería explicaros que hay una fase 4 que se realiza cuando ya el fármaco se ha comercializado. Y estos son unos ensayos también muy importantes porque son los ensayos que sirven para comprobar que la seguridad del uso de esta medicación a largo plazo se mantiene. Todos conocemos casos de fármacos comercializados que se retiran del mercado. Es algo que conocemos, es una cosa muy habitual, es una cosa que ocurre y eso se realiza porque existe una serie de ensayos que sirven para certificar, para documentar, para investigar que realmente todos estos fármacos pues, siguen haciendo lo que se supone que tienen que realizar. En mi experiencia, por ejemplo, os podría contar que yo he trabajado en un fármaco donde trabajaba en la fase 3, es la rosiglitazona, que es un fármaco bastante conocido, pero luego después, ese fármaco, varios años después de que yo acabara con su investigación, y bueno, pues se comercializó y tal y que igual, y después lo retiraron porque provocaba una mayor cantidad de eventos cardíacos de lo que se supone que la investigación preliminar había determinado. Entonces, he querido explicar todas estas fases para evitar la confusión habitual entre las fases de un desarrollo de un fármaco con respecto al ensayo clínico, que es uno de los experimentos que hay en alguna de estas fases. Muy bien. Esta diapositiva sirve, bueno, esta diapositiva lo primero que quiero decir es que es una diapositiva que está fabricada es un tuit de Farmaindustria, que es la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica de España, y nos cuenta, ya en el 2017, pero bueno, esta información es bastante común, la ineficiencia que existe desde el punto de vista industrial del proceso de desarrollo de un fármaco. Quiero detenerme aquí porque esto es muy importante. La ineficiencia, estoy llamándola ineficiencia, pero en realidad es simplemente la investigación que se requiere, está causada por la multitud de requerimientos que tiene esta industria. Y esta es la mejor manera de entenderlo. Hay una serie de compuestos que van pasando por las distintas fases de investigación o se van descartando. Normalmente, pues, la medida que la tenéis aquí, de unos 10.000 compuestos, al final solamente vamos a tener un fármaco aprobado. Hay una fase preclínica donde van más o menos 250 y luego ya, como vais viendo, según van pasando las fases, las moléculas se van descartando y obviamente van subiendo el número de pacientes, lo estáis viendo ahí, más o menos en la fase 2 hay 100 a 500 pacientes y ya cuando se ha determinado que va bien, pues se sube en la fase 3 hasta los 1.000, hasta los 1.500 pacientes, perdón, hasta los 5.000 pacientes y esto ya va dependiendo de la enfermedad concreta y del fármaco concreto que se esté trabajando. Pero esta diapositiva os da una idea importante sobre dónde está el trabajo de los ensayos clínicos y si os fijáis arriba, tenemos que la fase de ensayos clínicos está durando más o menos 7 años desde que se empieza con pacientes humanos. La revisión de las agencias es un año y medio, pero bueno, eso es el tiempo que se utiliza también para hacer estudios de seguridad, para llegar a la aprobación y luego, tal y como os decía,
después de la comercialización se sigue realizando investigación para descartar realmente fármacos que vayan dando problemas. Aquí, en esta diapositiva, podéis comprender perfectamente cómo la industria farmacéutica intenta reciclar fármacos. Cuando un fármaco funciona en una cosa, perfecto, si va pasando por las fechas, por las fases, maravilloso, pero si resulta que se para porque no es aprobado por las autoridades, ¿qué ocurre con esa molécula? Entonces, aquí es donde viene todas estas historias que también conocemos sobre fármacos que originalmente están desarrollados para una cosa y que luego se reciclan en otro uso. Normalmente, los fármacos de un cáncer se pueden utilizar para otros cánceres, o los fármacos se van probando en distintos cánceres para ver en cuál funcionan mejor, y todo este tipo de situaciones. Esto es normal, es decir, hay mucha inversión económica en la realización y en el llevar a cabo la purificación de las moléculas, el desarrollo preclínico, todo esto como para luego después tener que tirar las moléculas a la basura y no poder utilizarlas para más. Siempre hay una constante investigación para que esto se pueda utilizar de alguna manera. Aquí es donde viene a colación el caso de la aplidina. Cuando yo estaba trabajando en PharmaMar, yo tuve que realizar dos experimentos preclínicos. Yo lo que hacía en aquella época era investigar dónde actuaba dos moléculas de PharmaMar en las células humanas, y una de estas dos moléculas es la aplidina. La aplidina es una molécula de PharmaMar que han pasado el tiempo y lo que ha ocurrido es simplemente que no ha sido aprobada. Se cayó en la fase 2. A partir de la fase 2 ya no, las autoridades han decidido que la molécula no da suficientes señales como para poder seguir avanzándola, y entonces se había quedado en un impasse. Esta molécula está aprobada en Nueva Zelanda y en otros sitios, según podéis leer últimamente en las noticias, pero no se está usando en Europa para lo que se empezó a diseñar. Estas moléculas se pensaban para cánceres comunes, como el cáncer de mama, cáncer de útero y otros tipos de cánceres así. Entonces, bueno, pues ahora, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que PharmaMar ha conseguido aprobación para iniciar ensayos clínicos de fase 1 en pacientes con coronavirus. Entonces, esto es un ejemplo claro de reutilización de un fármaco que estaba avanzado en su desarrollo, pero que se paró el desarrollo y para intentar ver si puede funcionar o no, pues se reutiliza. Hay miles de otros ejemplos sobre reutilización de fármacos o intentar redescubrir usos nuevos para fármacos conocidos. Y entonces, bueno, pues simplemente quería comentaros este. Muy bien, pues ahora voy a pasar a daros más ejemplos. Voy a pasar ya a centrarme un poquito más en el coronavirus. Aquí tenéis una foto de microscopía electrónica. Todo el mundo sabe ya a estas alturas de la situación lo que es el coronavirus. Y lo que me he dado cuenta a la hora de realizar esta presentación es que me he quedado corto. No me ha dado tiempo a poner todas las cosas que han ido saliendo desde que empecé a preparar la presentación hasta ahora, y la he actualizado, pero da igual. Tenemos un problema ahora mismo hoy en día que ya lo tendréis claro, que es la infodemia. Tenemos una saturación de información importantísimo, y esto se ve en muchas cosas. En fin, a lo que vamos. El pasado 31 de diciembre, las autoridades chinas reportaron casos de neumonía de origen desconocido, y que eran 7 de ellos graves. Aquí tenéis los síntomas, que eran síntomas leves, pero en el caso, ya hemos ido sabiendo que estos síntomas leves aparecen en las personas que están infectadas y que están transmitiendo activamente el virus. La característica concreta de esta epidemia, la razón de ser de esta epidemia, es el índice de contagio, que ya nos la explicó Fernando Simón muy elegantemente al principio de hace varias semanas, y que esta cifra realmente lo que le ocurre es que es muy alta. Esta cifra, si la comparamos con otros
otros fármacos, con otras epidemias, pues resulta ser muy, muy importante. Y luego también quería comentaros muy brevemente algo que ya posiblemente sepáis, que los coronavirus son una familia de virus que afecta al ser humano, pero también afecta a varias especies de animales. No es esta epidemia que estamos ahora sufriendo no es la primera pandemia mundial que ha ocurrido y tampoco es la primera pandemia del siglo XXI. Lo que ocurre es que esta pandemia lo que sí está teniendo es efectos muy importantes a muchos niveles. Aquí os pongo que de los 6 virus de coronavirus que podían enfermar a una persona, 4 de ellos causan el resfriado común. El quinto fue el SARS, con el cual comparte mucho genoma, y luego el sexto es el MERS, que empezó, digamos, en el 2012 en Arabia Saudí. La razón también de utilizar el COVID como ejemplo es que ahora voy a empezar a hablar de unos términos que son típicos de ensayos clínicos, pero he preferido utilizar este ejemplo a mi ejemplo personal. Yo en este momento estoy trabajando en un fármaco que se está experimentando, que no está comercializado, y este fármaco se está experimentando sobre pacientes enfermos. Los pacientes enfermos tienen leucemias mieloides agudas, normalmente tienen una estimación de vida de 3 meses o así, 3 o 6 meses como mucho, cuando les da esta enfermedad. Y luego, además, esto ocurre en personas mayores de 75 años, preferentemente. Entonces, para nosotros en nuestro ensayo, por ejemplo, el COVID ha sido también un desastre en el sentido de que, claro, nuestros pacientes ya se nos morían por su enfermedad natural y luego, además, encima, el COVID ataca preferentemente a las personas mayores. Con lo cual, bueno, pues he preferido utilizar el COVID porque así os voy contando cosas y más o menos tenéis un conocimiento. Bueno, pues hemos pasado los síntomas de la enfermedad, sabemos cuál es la enfermedad, sabemos cómo afecta el virus al ser humano. Y ahora quería contaros que, bueno, este virus es un virus pequeño. Es un virus que tiene unas 30.000 letras de RNA, es decir, es un virus de RNA, no es un virus de DNA, es un virus de RNA, y ocupa el equivalente a 4 páginas de periódico, que son más o menos unos 10 genes. Esto es pequeño. Este virus, si lo comparamos con el virus del SIDA, que también es un virus súper conocido y más o menos todo el mundo tiene claro cómo es, a qué ataca y todo este tipo de situaciones, el virus del SIDA también es de otra familia, es de los retrovirus, pero también es una cadena de RNA, pero tiene 30 genes. Entonces, como tiene 30 genes, hay más tela que cortar, pero el COVID es un gen pequeñito. Pero como es pequeñito, es extremadamente eficiente. Cada vez que se mete en una célula, el virus es capaz de hacer muchas copias de sí mismo en 24 horas y entonces enseguida sale de la célula y puede infectar a otra y entonces en esa otra va infectando y entonces enseguida causa, si el sistema, si el cuerpo no lo para, pues causa los estropicios que ya conocemos. Aquí os pongo también rápidamente una cosa muy importante que ha ocurrido en esta epidemia y no ha ocurrido en otras, que es que se ha ido, puesto que la secuencia génica del COVID se fue pública muy al principio de la epidemia, se han ido pudiendo estudiar la epidemiología genética, es decir, cómo se ha ido heredando, cómo se han ido heredando los errores génicos de transmisión en los nuevos viruses y con eso se puede trazar cuáles son los antecedentes de ese virus. Y el ente, la ONG que está permitiendo toda esta información es el GISAID, que lo tenemos aquí, lo podéis leer, pero en principio la información interesante es esta. Aquí tenéis a la derecha lo que ocurría, cómo estaba la situación del coronavirus el 20 de febrero. Tomé la fecha del 20 de febrero porque es la fecha en la cual empezó el coronavirus en España y ahí tenéis en la parte superior de la diapositiva arriba España con su puntito en Valencia, que fue donde tal. Pero fijaros cómo
ya se había encontrado coronavirus y además coronavirus diferentes en las zonas de Francia, en Italia, también estaba empezando, veis que hay en Roma y hay también en Milán, en Austria y en varios sitios. Y fijaros, en Estados Unidos también, pero claro, en Estados Unidos, en el 20 de febrero, si lo recordáis, Trump estaba diciendo que por ahí no había pasado ni coronavirus ni nadie. En la parte inferior de la diapositiva tenéis, digamos, parado el tiempo en el 20 de febrero, pero luego se ve cuál es la siguiente evolución. Y luego en la parte de la diapositiva de la derecha tenéis la evolución actual del coronavirus, cómo el coronavirus se ha ido diferenciando en distintos clados que se llaman, y cada uno está aquí coloreado y tiene su frecuencia relativa en cada uno de los países. Y ya veis que está distribuido en apenas un mes y pico, 4 de mayo, en todo el mundo. Entonces, el problema del coronavirus es realmente que ha sido capaz de distribuirse muy rápidamente. Haceros notar que antes de ayer salieron noticias de un caso de coronavirus en Francia en diciembre, lo cual nos rompería este esquema, porque estamos hablando de febrero, y también en Estados Unidos también salió ayer un médico que dijo que estuvo tratando un paciente de coronavirus en diciembre, me parece que era, en Estados Unidos, con lo cual, pues, bueno, las informaciones van siendo muy rápidas. Esta diapositiva proviene de una publicación científica de las cuales, del tipo de publicaciones científicas que son de resumen, que se llaman los reviews. Abajo a la derecha tenéis la referencia, Sanders et al. Del JAMA. Y esta diapositiva la he puesto aquí porque, esto es un review, por lo tanto, un review es un tipo de análisis en el cual se recopila información de diferentes fuentes de otros grupos y se realiza, digamos, un estudio más profundo. Y normalmente las reviews las hacen los expertos mundiales en el tema. Este diagrama es el diagrama original de esta presentación, de esta publicación, perdón, y aquí se ve qué es lo que hace el coronavirus, cómo entra en la célula, cuáles son los procesos y cuáles son las moléculas que utiliza y qué hace al final del día. Esto es lo que en otras enfermedades denominaríamos el mecanismo de acción, y en este caso me voy a ir al ejemplo del tocilizumab, que está arriba muy cerquita de la parte de arriba de la pantalla. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal, lo dice su nombre. Zumab, la MAB, es anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal que se junta con el receptor de IL-6. Pues ese es el mecanismo de acción del tocilizumab. Y eso lo que hace es que secuestra los receptores de IL-6 soluble y previene uno de los efectos más importantes del coronavirus. En general, el COVID lo que hace es que la proteína S, lo veis donde en la foto a la izquierda, donde pone SARS-CoV-2, la proteína S, que es la proteína de la espícula, que es lo que le da la corona, es el rasgo diferencial. Esa proteína, cuando se junta con el receptor AC2 y la proteasa de la serina transmembrana tipo 2, la TMPRS2, cuando se juntan las tres, eso lo que hace es que entra el virus dentro de la célula. Cuando el virus entra de la célula, se disgrega la capa exterior, sale el RNA y lo que empieza el RNA a traducirse en proteínas. Esas proteínas, como son 10 genes, pues se replican todos esos genes, y esos genes lo que hacen es que se replican a sí mismos más, crean más RNA y hace un ciclo en el cual pues este virus infecta la célula y la machaca por dentro y ya sale fabricado de nuevo. Aquí tenéis algunos de los fármacos que este día cuando se realizó esta publicación eran importantes para el fármaco, para los tratamientos de la enfermedad, y quería destacaros simplemente porque son más conocidos, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que en Estados Unidos se están utilizando,
ahí tenéis donde actúa. Lo que hace es que impide que aunque el virus haya entrado en la sangre, en la célula, impide que se libere el ARN. Y el remdesivir, que es uno de los más famosos, que ahora mismo ha sido aprobado, entre comillas, por la FDA para el tratamiento de la enfermedad del COVID. Sin embargo, aquí os dais cuenta que ese fármaco está actuando solamente sobre la polimerasa de RNA, que es una de las moléculas que sirven para fabricar RNAs, y ahí es donde para el fármaco, para la enfermedad. Pero bueno, no la para del todo, porque ya ha entrado, ya el mal está hecho. Entonces, aquí veis la dificultad del desarrollo de fármacos para una enfermedad, siendo una enfermedad lo más sencillita posible. Es un virus que entra en una célula, se replica y sale, no tiene más. Ocurre como lo hace 1000 millones de veces, pues a la persona la machaca. Entonces, simplemente aquí quería deciros que los dos efectos principales del coronavirus son neumonías. Ya podéis entender por qué se causa una neumonía, porque el virus se va multiplicando por los pulmones, por las células pulmonares y las destroza. Y luego después el síndrome de activación macrofágico, que veis ahí arriba el macrófago y cómo actúa, que lo que le ocurre al cuerpo es que ante tal cantidad, ante tal avalancha de coronavirus que se van creando dentro del cuerpo, los macrófagos lo que hacen es que llaman a más macrófagos, que llaman a más macrófagos, que llaman a más macrófagos, se satura el sistema de defensas del cuerpo y la persona, digamos, se desequilibra en ese sentido y tiene este tipo de síndromes. Entonces, otra cosa divertida de este coronavirus es que el mecanismo de abre puertas que tiene resulta que consigue abrir puertas en células humanas y otros mamíferos. Ya sabemos que se ha relacionado con el pangolín y se ha relacionado con el murciélago, pero sin embargo no hace nada con las células de ratones y de ratas, que como pasan por ser los animales de investigación más habituales, pues ha sido difícil tradicionalmente trabajar con estos coronavirus. Se ha podido hacer, pero lo ha conseguido. La última diapositiva de coronavirus. Existe solamente un tratamiento aprobado en la actualidad, que es el remdesivir que he mencionado antes, y sin embargo no es una cura, porque como habéis visto, actúa solamente en una parte del tratamiento. Y como también sabéis ya por las noticias, hay multitudes de medicamentos que se están utilizando, son todos tratamientos experimentales, se están testando y se necesita tiempo para llegar a conclusiones. Y esos son los tratamientos. Y luego, por otra parte, están las vacunas. Lo bueno de las vacunas es que ya hay muchas candidatas y eso es porque el coronavirus comparte muchas características con otro coronavirus anterior, con el SARS, y obviamente ya hay mucho trabajo realizado con aquel. Pues nada, vamos ahora con ya que habéis entendido muy bien cómo es una investigación de fármacos, vamos a ver qué es lo que hace el Project Manager. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se describe en la literatura el rol del Project Manager en ensayos clínicos. Quería deciros que lo primero es que hay ensayos clínicos en el ámbito hospitalario, que son, digamos, en el ámbito gubernamental, también en el ámbito privado, que son las empresas farmacéuticas o las CROs, que es el nombre de las empresas de servicio. Esto significa que se pueden hacer ensayos clínicos a nivel de un hospital o a nivel de un grupo de investigadores, de un grupo de médicos, o bien se pueden hacer investigación clínica para empresas farmacéuticas que tienen un fármaco y que quieren desarrollarlo, o para empresas de servicio que ayudan a las empresas farmacéuticas a desarrollar esos fármacos. Muy brevemente, las job descriptions la tenéis aquí descrita en la diapositiva y lo que voy a hacer es ir desgranando todos estos aspectos en las diapositivas siguientes. Muy bien, aquí vamos a pasar al idioma de nuevo de Project Management. Este tipo de proyectos de un ensayo clínico se realiza mediante un ciclo de vida superclásico, que es la organización en cascada y un desglose de top-down.
Con esta información que os acabo de dar ya podéis comprender que es complicado hacer un replanteo metodológico a métodos ágiles. Lo que ocurre es que, bueno, se puede hacer por partes. Se deberían replantear algunas partes de los ensayos clínicos para poder hacerlas con metodología ágil, pero no todo. No es muy posible. Hay mucha tela que cortar. En la parte de la izquierda, en la parte de la derecha, perdón, os pongo una imagen en la que se intuye que el proyecto tiene una serie de hitos intermedios y de entregables intermedios. Pero como veis, los procesos no tienen una línea clara, no parece haber un camino crítico, lo cual es raro para unos ensayos que están bastante bien definidos. La razón de ser de no haber un camino crítico concreto es precisamente lo que os pongo abajo a la derecha, que es que hay un componente extraño que es las visitas de monitorización. Es un twist de operaciones que se le ha añadido a este ciclo de vida clásico que, bueno, es lo que os he dicho cuando he entrado en la presentación, que es la puerta de entrada. La monitorización es como normalmente las personas entramos a los ensayos clínicos. Entonces, la monitorización es un proceso operativo y de hecho el nombre del departamento que realiza este tipo de trabajo se llama Clinical Operations. Entonces, es un ciclo operativo que está metido dentro de un experimento que está metido dentro de la parte de la ejecución del proyecto. Quería contaros que normalmente el ensayo clínico se realiza o bien en uno o bien en muchos hospitales. Depende del tamaño, del número de pacientes que se necesiten, etc. En el ámbito gubernamental, pues os podéis imaginar que hay un solo hospital, un pequeño grupito, pero normalmente en el ámbito privado, en las empresas farmacéuticas, hay muchos hospitales en muchos países. Entonces, cada uno de estos hospitales es el que tiene este ciclo operativo por sí mismo. La participación de cada hospital está determinada por una visita de preselección, una visita de inicio, una serie de visitas de monitorización y después ya la finalización de la participación con la visita de cierre. Las visitas de monitorización son tan importantes que son un entregable del proyecto. Pero es muy difícil saber qué es, cómo una visita puede ser un entregable de proyecto, pues lo es. Es muy importante. Y también son los informes de estas visitas son una de las herramientas que se utilizan para controlar la calidad del proyecto. Otra de las condiciones poco conocidas de los ensayos clínicos es que lo que ocurre con un ensayo clínico es que tiene que demostrar matemáticamente que lo que se está estudiando es al menos igual, en el caso de los fármacos genéricos, o es mejor de lo que existe en el caso del estudio de tratamientos de enfermedades. Por lo tanto, tener que trabajar con una hipótesis nula de igualdad o de superioridad, determina el tamaño del ensayo, determina el tamaño, el número de pacientes que se necesitan en un ensayo clínico. No es lo mismo encontrar 50 pacientes en 3 hospitales que 200 pacientes en 20 hospitales. Es más difícil, más fácil, pero el número se necesita saber y por eso os pongo aquí este condicionamiento importante. Entonces, la pregunta del millón es esta, ¿no? ¿Cuántos pacientes se necesitan en mi ensayo clínico? ¿Cuándo vamos a llegar a los pacientes? Por eso es tan importante el número de pacientes. Muy bien, pues esta es la parte comparativa. Aquí he pensado que mediante la comparación de procesos, de proyectos conocidos para todos, vais a poder entender muy bien cómo son los ensayos clínicos desde el punto de vista del Project Manager. Os presento un proyecto de construcción de un software en un banco, una cosa muy sencillita, muy normal, todo el mundo lo entiende, es un proyecto de IT, ¿vale? Más o menos vamos a decir que tiene 2 años de duración, tiene un país, se trabaja en un país, quizá 2, pero se trabaja bajo una cultura. En un proyecto de construcción más o menos similar, podríamos estar hablando de la construcción de un puente colgante entre España y Marruecos. Pues mira, he elegido una cosa que no se ha hecho, por lo tanto, todo el mundo imaginamos cómo podría ser. Y este proyecto duraría unos 15 años, por componer, y estaría entre 2 países, obviamente, con lo cual al menos hay 2 culturas, aunque obviamente en el equipo de proyecto va a haber muchas culturas, pero
más o menos las dos culturas laborales van a ser, pues en este caso, la marroquí y la española, porque obviamente el puente se está construyendo entre los dos países. Pero un ensayo clínico más o menos común es esto. Un ensayo clínico de doble ciego, de fase 3, más doble ciego significa que se esconden los tratamientos, nadie sabe qué es lo que se le está dando a los pacientes, para la evaluación de la respuesta de una enfermedad a un tratamiento con un fármaco a distintas dosis. Esto es lo más sencillo que se trabaja con ensayos clínicos. Pero para hacer esto necesitamos 2.500 pacientes y, como he dicho antes, pues se necesitan, no es fácil encontrar, por ejemplo, este tipo de pacientes y por lo tanto se necesitan muchos países. Pues vamos a hablar de 15 países, por lo tanto 15 culturas laborales, 15 ámbitos laborales totalmente diferentes y el proyecto va a durar 5 años. ¿Por qué? Pues porque un tratamiento para ver diferencias estadísticas entre tratamientos a distintos grupos de pacientes, pues se necesita que estos pacientes sean tratados durante un tiempo concreto. Pues aquí tenemos un ensayo clínico comparado con otros proyectos. Lo que voy a hacer es pasar a explicaros un poquito más con detalle la comparación de estos proyectos, cómo son, y luego después el papel del PM. Si nos centramos en la parte de la comparativa de los proyectos, podríamos pensar que el proyecto de software tiene un tamaño pequeño, en millones de euros, no voy a decir. La autopista tiene un tamaño grande, en millones de euros, y el ensayo clínico también lo tiene. La duración, en el caso del software, suele ser corta, algunos son muy largos, otros no. La autopista va a tener una duración en años bastante larga, y el ensayo clínico, pues eso, una duración media larga, porque no son ensayos pequeños. Como lo he dicho, cuando se trata de tratar personas, pues obviamente se tardan ciertas cosas. La relevancia de los proveedores externos, he puesto que sí a todos, pero aquí quería explicaros un poco con más detalle, la importancia de los proveedores externos en el ensayo clínico es muy importante y eso quería hacerlo ver. No considero que sea tan importante en una autopista porque los proveedores externos nos están dando materiales, por ejemplo, y nos están dando, bueno, quizá parte del equipo de proyecto, pero bueno, la mayor parte del proyecto de autopista está pensado y se trata de realizarlo. Y en el caso del software, entiendo también que es muy común que haya proveedores externos y que el hecho de que haya proveedores externos sea importante en el proyecto. Más adelante me entenderéis un poquito mejor. El equipo del proyecto pues, va a ser pequeño y homogéneo en un proyecto de software, grande y heterogéneo en un proyecto de autopista. Con heterogéneo quiero decir pues, que hay mucha variedad de personal. Y luego, en un ensayo clínico, el problema es que el ensayo clínico tiene un equipo de proyecto grande, porque hay muchos países y por lo tanto hay muchas personas en cada uno de esos países. Y luego, además, hay una multinacionalidad y una multiculturalidad que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar el proyecto. En el equipo de operaciones, en un proyecto de software, si existe, va a estar después de la realización, en la autopista no en general, y en un ensayo clínico el equipo de operaciones está durante el proyecto, no después, durante. El outsourcing en el proyecto de software, pues poco, medio o normal, en autovía vale, en las autopistas vale, y en el ensayo clínico total. Casi todo el personal que hace el ensayo clínico es tercerizado. Los proveedores en un ensayo clínico van a dar servicios al ensayo clínico que se utilizan para documentar la respuesta de la enfermedad. Por ejemplo, se utilizan para procesar las muestras de sangre en un laboratorio. Este laboratorio, por supuesto, como tiene que ser el mismo laboratorio para todas las muestras, pues tiene que ser un laboratorio central que recoja la muestra de todos los países para que vayan al mismo laboratorio. Y otro ejemplo de un proveedor externo de importancia en un ensayo clínico es el que procesa las imágenes de escáneres de los ensayos oncológicos. Obviamente, la imagen de los escáneres tienen que realizarse todas igual o muy parecidas, igual, para que sean comparables entre sí. Y luego la evaluación de esas imágenes, toda tiene que realizarse también siguiendo unos criterios muy similares, por lo tanto debe de realizarse, digamos, desde el punto de vista centralizado, para que el resultado sea homogéneo. En la segunda parte os voy hablando del papel del PM en el proyecto y
igual, os voy a comparar más o menos. Un vistazo así breve, porque vamos a entrar en el detalle en las siguientes diapositivas, es, bueno, pues que recursos humanos, pues es sencillo de realizar en el software y en la autopista. Bueno, la autopista un poquito más difícil, pero en el ensayo clínico es complejo porque, os lo he dicho, en los equipos de proyecto están dispersos por muchos países y complica muchísimo la tarea. Las adquisiciones son muy pocas en el caso del software, muchas en el caso de la autovía, de las autopistas, y en el ensayo clínico pocas, relativamente. La integración poco importante en el software, de importancia media, digamos, en las autopistas y muy importante en los ensayos clínicos, y más allá os lo explicaré con detalle. Las comunicaciones, pues ya podéis imaginaros por qué es complejo realizarlas en los ensayos clínicos. Los interesados, pues mira, los interesados en un ensayo clínico son todas las personas del mundo relacionadas con esa enfermedad. Así de fácil. Y luego la calidad, pues la calidad quería distinguirla para el software la calidad es súper sencilla de determinar y de realizar. Para las autopistas la calidad está bien definida, todo el mundo sabe cómo se realiza la medición de la dureza del hormigón, pero en el caso de los ensayos clínicos la calidad es bastante difícil, es difícil de llevar a cabo porque hay muchos condicionantes muy diversos y luego además hay partes que tienen bastante subjetividad, no hay unas mediciones fáciles de entender y fáciles de aplicar para todos, aunque por supuesto esto es muy debatible. Y luego los riesgos, pues la misma idea. En un proyecto de software va a haber muy pocos riesgos. En las autopistas los riesgos son muchos, pero son conocidos. Y en un ensayo clínico los riesgos son muchos, son operativos, son clínicos y además hay muchos inesperados. Entonces, voy a desgranar un poquito más la idea. En lo que corresponde al alcance, tiempo, costo, no voy a hacer muchos comentarios, puesto que es un aspecto que considero que está parejo en todos los tipos de proyectos. Todo el mundo tiene que hacerle caso a este triángulo, aunque sea un triángulo que venga de los años 60 y que es un concepto desfasado en la gestión de proyectos, pero al fin y al cabo hay que respetarlos, los tiempos hay que intentar respetarlos y el alcance obviamente hay que hay que determinarlo y llevarlo a cabo. Sin eso, pues es muy difícil hacer un proyecto. En las adquisiciones os pongo fundamentalmente que hay contratos. El aspecto fundamental de las adquisiciones en un ensayo clínico son los contratos. Los contratos no son demasiados, sin embargo son imprescindibles para empezar a trabajar y son un factor de riesgo importantísimo, puesto que los hospitales entran a trabajar en el ensayo clínico cuando ya han sido seleccionados, pero entran a trabajar o no dependiendo del contrato. Obviamente, el contrato implica también que el diseño del proyecto, que puede ser más o menos complejo, lleva determinado una compensación económica para los hospitales, pero luego los hospitales pueden decir que sí, pueden decir que no, pueden pedir más dinero por esto, pueden pedir más dinero por lo otro. Hay toda una serie de negociaciones muy interesantes y que ponen en riesgo el proyecto porque si los hospitales no aceptan no aceptan el presupuesto del ensayo, obviamente no van a participar y por lo tanto el ensayo no se puede realizar. Unos aspectos importantes que quería comentaros es que, bueno, igualmente con los proveedores, obviamente si hay proveedores en un ensayo clínico hay contratos con los proveedores, pero la pregunta aquí es ¿quién tiene el contrato con qué proveedor? Porque normalmente en un ensayo clínico está la empresa farmacéutica que tiene el ensayo, que tiene el fármaco, pero ese ensayo lo está realizando otra empresa, que es una empresa de servicios tercerizada, que es la que está realizando. Pero los proveedores los contratan una de las dos empresas, no siempre la misma, entonces eso causa muchos problemas. Otros aspectos de interés, la salvaguarda de patentes y de procesos entre distintos proveedores y entre distintos países, el importantísimo aspecto de la privacidad de los datos y luego después los seguros médicos. Los seguros médicos, el ensayo clínico tiene que complementar los seguros médicos en ciertos países y en otros países no, pero toda esta situación se maneja en las adquisiciones. Con respecto a recursos humanos, ya me habéis escuchado sobre el outsourcing, sobre la importancia del outsourcing, puesto que es la fórmula más habitual para llevar a cabo un ensayo clínico
como lo he presentado, un ensayo clínico de estas características. Y lo que ocurre también es que normalmente, como se necesita en muchos países, pues obviamente las empresas que lo llevan a cabo son multinacionales. Puesto que son multinacionales, obviamente la organización de la empresa va a ser una organización matricial y además débil. Es decir, las personas que abran el trabajo van a tener, digamos, 2 jefes como poco. Uno va a ser el line manager, es decir, la persona que se encarga del empleado, y luego otro es el project manager, que es la persona que se encarga de la realización de las tareas del proyecto. Dentro de estas multinacionales que son capaces de hacer muchos tipos diversos de ensayos clínicos, también van a organizarse, los equipos de proyecto los van a organizar de distintas maneras. El caso más común es una alianza el caso más ideal es una alianza entre compañías en donde la compañía farmacéutica contrata a la compañía de servicio para realizar pues, el desarrollo de 5 fármacos durante los próximos 20 años. Eso sería una alianza maravillosa. Cuando la relación entre las empresas no es tan grande, se habla de portfolios, en donde hay una empresa farmacéutica que, digamos, concede el desarrollo de un solo fármaco o de 2 o 3 fármacos en una serie pequeña de 3, 4 proyectos, y se llaman portfolios en el ámbito farmacéutico. Y luego después están los proyectos aislados, que es lo más común, donde una empresa contrata a la empresa tal para realizar este ensayo. Punto. Luego después, en lo que se refiere al equipo de proyectos y dadas las circunstancias, pues os podéis imaginar que el aprendizaje es a distancia y que hay una enorme carga de procedimientos, puesto que tienes que saberte los procedimientos de tu empresa propia y luego además los procedimientos de la empresa para la que trabajas. Otro tema muy divertido es que las personas están trabajando por porcentajes en distintos proyectos. Entonces tú puedes tener hasta 3 o 4 proyectos en 3 o 4 distintas compañías y tienes que saberte los procedimientos de todos. Entonces, bueno, pues como podéis imaginaros, esto se complica bastante. Y luego, en el aspecto de la integración, que es donde yo quería llevar a cabo esta comparación, realmente el PM lo que hace en un proyecto es coordinar el proyecto. Y ya estáis viendo cómo van siendo los proyectos de ensayos clínicos, pero quería deciros que en el papel de coordinador lo más importante es que los diferentes departamentos dentro de la organización y los diferentes departamentos que realizan las distintas partes del ensayo clínico, y aquí tenéis un ejemplo sacado de internet sin tocar, pues no siempre están en la misma organización. Entonces, para el PM, coordinar y trabajar todo este aspecto es realmente la mayor parte de su trabajo. Y luego después la otra parte que hace es la parte económica, la parte de las finanzas del proyecto en su totalidad, puesto que la parte de finanzas de cada uno de los departamentos la realizan los líderes de cada una de esas áreas. En esta diapositiva os pongo de una manera sencillita las comunicaciones y los interesados. Todo el mundo sabe que estas dos áreas son bastante, van ligadas y como os decía antes, los interesados en un ensayo clínico son muchos y además todos los relacionados con esta enfermedad, con lo cual, pues, podría detenerme en muchos aspectos, pero bueno, tenéis aquí que los interesados principales son, por un lado, el promotor, que es el dueño de la molécula, el equipo del proyecto, el equipo extendido que está por los distintos países, los proveedores de servicios y ya luego después los hospitales y dentro de los hospitales los investigadores. Después, obviamente los pacientes que tienen su importancia fundamental, puesto que en otros proyectos los pacientes, en otros proyectos, en un proyecto software, en un proyecto de autopista, digamos que no existe eso, no existe el paciente, no existe una cosa viva que se esté trabajando, y eso es importante. Y luego después, otros interesados son las agencias de los medicamentos de los distintos países en los cuales está involucrado, y aquí la cosa divertida es que la FDA está involucrada en todos los ensayos, casi todos a nivel mundial. Y luego después, dentro ya de cada país,
el comité ético de cada uno de los que pertenece al hospital. Por ejemplo, en España tenemos comités éticos regionales y comités éticos de cada uno de los hospitales. Y si, por ejemplo, tienes un ensayo clínico en Madrid en 5 hospitales, puedes que tenga un comité ético central o a lo mejor tienes varios comités éticos. Hay un montón de posibilidades. Y luego después están las agencias, que también son agencias nacionales de gestión de los datos, en este caso de los datos privados. Y aquí todo el mundo sabe que los datos privados de los pacientes ocupan una característica especial dentro de, son singulares dentro del grupo de los datos privados. Como ya sabéis, por lo que os he dicho anteriormente, esta gestión de datos hay que respetarla para cada uno de los países y además los datos han de ser compartidos primero entre empresas diferentes, porque obviamente los datos de los pacientes son manejados por distintas empresas, pero van a ir a una, que es la empresa que necesita los resultados del ensayo. Pero luego además es que los datos se han de compartir entre empresas que pertenecen a distintos países y que obviamente los distintos países no tienen el mismo nivel de protección de datos privados. Y aquí el ejemplo sencillito es Estados Unidos con respecto a Europa. Europa tiene una legislación de privacidad de datos bastante importante y en Estados Unidos pues no. Simplemente tienen una gestión de datos privados muy laxa. Hay países con legislaciones mucho más laxas y bueno, en Asia Pacífico hay otros países que también tienen algunas características de Europa y algunas de Estados Unidos, con lo cual hay un poco de lío. Y también ahí tenemos que son interesados del proyecto, hay que gestionar sus requerimientos, hay que suplementarlos, hay que llevar a cabo las cosas que se necesitan con ellos. Las comunicaciones obviamente formales son con estas agencias, comités éticos y tal. Las comunicaciones también van a ir con cada uno de los equipos, pero también es importante la comunicación hacia el paciente. Un project manager no se va a comunicar con el paciente, pero el ensayo clínico sí. Y para eso también hay mucha comunicación que va a través de los comités éticos, porque tienen que ser aprobados en cada uno de los países, para cada uno de los hospitales, para saber si se puede utilizar o no. Y puede ocurrir que una herramienta necesaria para llevar a cabo un proyecto sea aprobada así en un país y no en otro, con lo cual los datos esos se pierden o no se pueden utilizar. Puesto que me estoy pasando un poquillo de la hora y quiero hablar también en la siguiente diapositiva, en las comunicaciones, bueno, ya veis aquí como el PM es el proyecto, es el centro de todas las comunicaciones. Y bueno, aquí lo que quiero hablar también muy brevemente es eso, la multiculturalidad y la necesidad de que el plan de comunicación integre la multiculturalidad, intente la comunicación con distintas culturas, con distintas personas dentro de distintas culturas y luego también con organizaciones diferentes. El PM tiene que gestionar personas de distintas organizaciones, las relaciones no son siempre jerárquicas, en absoluto, y además, como os explicaba, los proveedores no siempre están contratados con la misma organización, con lo cual, pues, hay situaciones en donde a lo mejor el proveedor está hablando en una discusión de equipo y te dice no te voy a hacer caso porque el cliente no me está diciendo que necesito hacer esto. Y entonces esto complica mucho las comunicaciones. En la siguiente diapositiva es donde quería centrarme un poquito más sobre los PMs y qué hacen con la calidad y con los riesgos. Bueno, antes decía que la calidad en los distintos proyectos es obviamente muy diferente. Entre las autopistas, pues obviamente la calidad está muy bien definida. Los proyectos de construcción en general tienen la calidad bastante bien definida y bueno, son materiales, son cosas comunes, son cosas que se pueden definir muy bien. Y en un ensayo clínico, sin embargo, la calidad es difícil de llevar a cabo en la realidad y luego además tiene muchos criterios, he dicho subjetivos, pero bueno, quiero matizar que es comparado con, pues eso, comparado con el grado de dureza de una plancha de hormigón, pues obviamente la ética de un documento pues es una cosa difícil de entender. En todo caso, en lo que es la calidad, nos centramos siempre en dos aspectos y
obviamente el primer aspecto en el que nos centramos siempre es en la protección del paciente y después en la integridad de los datos. Lo primero, siempre, y en todos los casos, es el paciente, y después lo que se intenta y lo que se procura, obviamente, es que los datos sean íntegros, es decir, que se recojan los datos iguales para todos los pacientes iguales que se hayan tratado en el mismo ensayo, más o menos en las mismas condiciones, independientemente del lugar en el que estén. El estándar universal de la calidad son las guías de las buenas prácticas clínicas, que es un documento que lleva siendo desarrollado desde los años, creo que son de los años 40 o 30. Es un estándar que tiene en cuenta conceptualizaciones éticas muy importantes, y aquí, por ejemplo, el caso clásico de la guía de buena práctica clínicas, es decir, vamos a no hacer lo que hacían los nazis en sus experimentos con los judíos. No quiero extenderme mucho, pero los nazis hacían experimentos con los judíos y, bueno, obviamente esos experimentos carecían de toda ética. Entonces, las guías de buenas prácticas clínicas y en la parte de ética se refiere al tratamiento de cómo se deben de proteger al paciente, cuáles son los estándares que deben de cumplir los ensayos clínicos para que se proteja al paciente y bueno, obviamente de esto también se encargan las entidades que están auditando. Las auditorías y las inspecciones que existen pues pueden ser de hospital, se evalúa un hospital, cómo se realiza, pueden ser de centros, de procesos, se evalúa cómo se realiza el proceso dentro de una empresa o dentro de varias empresas, se evalúa el proveedor o a su servicio o a la totalidad del proveedor, y luego después, aparte de eso, tenemos los auditores y las inspecciones públicas y las privadas. Las públicas pues son las de las agencias internacionales, la FDA, la EMA, etcétera, las agencias nacionales, en el caso de España, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y luego después los comités éticos y después otras agencias gubernamentales que también pueden inspeccionar un ensayo clínico. Tengo el ejemplo de en Rusia, nos están ahora mismo inspeccionando sobre cómo hacemos el tránsito de fármaco desde Estados Unidos hacia los distintos centros en Rusia, y hay una agencia gubernamental que nos está haciendo esa auditoría. Luego, las auditorías privadas, pues obviamente son las del cliente, que audita cómo se va realizando el proyecto, y luego después la propia organización, que también nos auditamos a nosotros mismos para saber cómo estamos haciéndolo. Luego aquí he puesto una serie de conceptos que son, digamos, mirando hacia el futuro, pero dentro de la calidad. La monitorización basada en riesgos es un tipo de monitorización en donde no se evalúa toda la historia médica de un paciente, sino que se evalúan solamente algunas partes. Y esto complica mucho la calidad. La digitalización, que obviamente ha sufrido una aceleración importantísima en estos últimos meses, para ver cómo es posible llevar a cabo proyectos de ensayos clínicos de una manera, digámoslo, un poco virtual. Es muy complicado porque obviamente los pacientes necesitan ser evaluados. Necesitamos sacarles sangre, necesitamos sacarles muestras y tal. Hay muchas cosas. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Es decir, se puede hacer que un grupo de enfermeras convenientemente entrenadas y tal y cual vayan a la casa de los pacientes, saquen las muestras y estas muestras se procesen. Esto se puede hacer. Yo, por ejemplo, he participado en un ensayo clínico en el cual unas enfermeras iban a recoger muestras de leche materna a personas mujeres que acababan de dar a luz, y se estudiaba una moleculita dentro de la leche materna. Y luego los wearables es el futuro, digamos, es una de las posibles cosas del futuro. Pues obviamente también hay bastantes problemas de calidad con respecto a los wearables. El problema no es que exista un wearable maravilloso, el problema es que este wearable tiene que funcionar por igual en todos los países en los cuales se implementa el ensayo. Entonces, bueno, aquí podríamos hablar muchas horas. La privacidad de datos del paciente es otro de los aspectos fundamentales que se miran en la calidad, no solamente la protección del paciente desde el punto de vista de cómo se trata su enfermedad y su tratamiento, sino que además la privacidad de sus datos. Y luego después también otro aspecto fundamental es la seguridad del medicamento, puesto que obviamente el medicamento va a ser evaluado más adelante.
Y luego ya finalmente sobre los riesgos, lo primero y fundamental es decir, el ensayo clínico es un experimento. Con eso lo digo todo, es decir, claramente si es un experimento, pues ya es diferente de muchos otros tipos de ensayos donde las cosas están establecidas. Estamos hablando de un ensayo, digamos, de proyecto de investigación, en donde, digamos, de los de proyectos de investigación, perdón, que se realizan en los manuales de Project Management, donde los objetivos, bueno, pues son un poco abiertos y tal y cual, pero no, estáis viendo que aquí los objetivos son bastante detallados, hay un presupuesto y unos objetivos cerrados, y sin embargo, al ser un experimento, el experimento se puede caer porque el fármaco a esa dosis, cuando se trata de una muestra de pacientes, ya resulta que no les va bien. Y se tratan en 100, 200 pacientes y se da cuenta la empresa de que ese fármaco no va bien, pues se retira. Entonces esto añade una cantidad de riesgo importantísima dentro del proyecto. Luego, el diseño del ensayo clínico, tal y como hablaba antes, cuántos pacientes se necesitan según las ramas, porque un experimento se puede desarrollar en varias ramas, en 3 ramas, en 2, en una. El tratamiento puede ser conocido o puede estar cegado. Obviamente, cuando hay tratamientos de cánceres, pues y la mortalidad es muy diferente. Por ejemplo, en el ensayo en el que yo estoy, los pacientes, ya he mencionado antes, que viven más o menos 3 meses. Sin embargo, en mi ensayo tenemos 4 pacientes que llevan siendo tratados más allá de 18 meses. Obviamente, esos pacientes están siendo tratados con fármaco, puesto que es evidente, ¿no? No hace falta ser muy listo para sacar esa conclusión. Pero obviamente, si hay demasiados pacientes que están teniendo beneficio, a lo mejor hay un problema del diseño del ensayo. Entonces eso eleva el riesgo. Luego, otro tipo de riesgos es que al estar trabajando con tratamientos, si no encontramos los pacientes correctos, se puede cancelar el proyecto. Luego después, la respuesta de los pacientes, y aquí es donde estamos hablando del ratio riesgo-beneficio para el paciente, la respuesta desde el punto de vista clínico puede no ser la óptima, puede no ser lo que se espera o lo que se quiere. Aquí estamos hablando de que imaginaros que hay un ensayo clínico que se realiza perfecto, pero luego resulta que no se puede refutar la hipótesis nulas y resulta que no hay ninguna diferencia entre el tratamiento mejor, que es el tratamiento de base, y este nuevo. Entonces, a pesar de que el tratamiento puede dar unos resultados en cuanto a lo bueno que es para el paciente, pero resulta que como no es mejor, pues no es mejor y punto. Y se desecha. Luego después, obviamente, hay riesgos de cambios en las regulaciones, como en todos los ámbitos, pero y también, obviamente, en los requerimientos de las autoridades, como en todas las industrias. Sin embargo, en la industria farmacéutica esto es muy rápido. Se pueden prohibir rápidamente los medicamentos y se han de prohibir rápidamente los medicamentos cuando se encuentran efectos conocidos. Y bueno, y después, aparte de todo esto, tenemos los riesgos que son puramente operativos. Aquí entramos en las empresas de mensajería no cumplen con los tiempos y la muestra del tumor de mi paciente se pudre dentro del avión. Hace unos meses teníamos este problema que las muestras no llegaban a tiempo al laboratorio central y las muestras se podrían y no se podían tratar en el laboratorio. Y luego después otro riesgo así muy sencillito de entender es que la máquina de rayos del hospital pues se rompe. Y ese día se rompe y ese paciente no puede ser evaluado ese día. Y eso en principio no es problema si ocurre un día, pero el paciente se puede morir al día siguiente. Entonces, hemos perdido ese dato. Entonces, bueno, hay un montón de riesgos que son, digamos, de tipo operativo puramente. Pero también quería explicaros todos los otros riesgos anteriores de diseño y los derivados del experimento para que entendierais ese tipo de cosas. Y ya está. Esta es mi diapositiva final. Daros las gracias por la paciencia. Aquí tenéis el código para las PDUs y mis datos de contacto si lo necesitáis.
Y a partir de ahora quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias David por introducirnos a esta figura tan desconocida del Clinical Project Manager. Deciros que este mes no es el único, no es la única aportación que vamos a tener en relación al coronavirus. A final de este mes hay previsto también un webinar que ya os podéis inscribir cuando acabe, se ha abierto las inscripciones al acabar un webinar donde nos presentarán el proyecto Super Robot 10, que es un proyecto que se hizo viral, donde un grupo de amigos, project managers, vinculados también con Life Sciences, empezaron a gestionar la logística para, a través de stakeholder clave, traer a España 7 grandes superrobots para el desarrollo de test en relación al coronavirus. Por otro lado, David, agradecerte la presentación y decirte que ha habido ha generado bastante preguntas y debate. Quizás inicio con una más vinculada con el tema del coronavirus para posteriormente irnos a la mayoría de las preguntas que han estado vinculadas más al tema de la gestión de proyectos en el sector clínico, ¿vale? Desde Elisa nos pregunta o te pregunta que cómo de viable es la declaración de disponer de una vacuna para el COVID si un ensayo clínico conlleva un tiempo bastante mayor en función a lo que tú nos has venido explicando. Disponer de una vacuna antes de final de año. Pues mira, una cosa que ha ocurrido dentro del ámbito de los ensayos clínicos, y eso lo están sufriendo mis compañeros, por una parte sufriendo y por otra parte agradeciéndolo, es que como la pandemia ha parado muchas cosas y todo el mundo, digamos, se ha centrado en el coronavirus, pues esto ha ocurrido también con las agencias reguladoras. Las agencias reguladoras, los comités éticos y todo este tipo de entidades también se han centrado en el coronavirus. Entonces también son más permeables a evaluar los ensayos clínicos, los resultados de ensayos clínicos que van viniendo, a aprobar la realización de esos ensayos clínicos más rápido que otros y luego eso, evaluarlos más rápidamente porque obviamente tienen prioridad. Entonces, en cuanto a tiempos, es perfectamente viable que a la velocidad a la que se están llevando a cabo los ensayos, es perfectamente viable que se pueda tener a final de este año. Os voy a contar un ejemplo. En mi ensayo clínico, que estábamos hablando de que eran de pacientes con leucemia, nosotros llevamos 2 años de reclutamiento y hemos conseguido 100 pacientes. Mi compañero, de cuyo nombre no voy a decir obviamente, mi compañero que está llevando un ensayo de COVID en mi empresa, él ha reclutado 400 pacientes en 2 semanas. Entonces, obviamente, en su ensayo con 400 pacientes, los resultados, dependiendo del diseño del ensayo y bla, 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 y bla, 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 los resultados van a poder ir más rápido, porque eso fueron las 2 primeras semanas, pero obviamente ese ensayo ha ido siguiendo y esos resultados obviamente se están analizando, aunque el ensayo continúe, el ensayo se está analizando y van saliendo los resultados y estos resultados se van modificando. Voy a irme un momentito a la diapositiva voy a irme un momentito aquí para poneros un poquito en el ámbito de la siguiente frase. Entonces, luego también lo que ocurre es que este es el mecanismo de acción del fármaco y las vacunas, aquí no están, aquí no hay ninguna vacuna. Pero las vacunas lo que estarían aquí en la parte de que el virus no entre a la célula.
entonces las vacunas, digamos que estarían por aquí. Aquí lo que estamos hablando son de los tratamientos, es decir, cuáles son todos los otros tratamientos que se están realizando. Experimentos que se están realizando sobre los distintos tratamientos. Entonces lo que está ocurriendo es que lo que está ocurriendo es que se está atacando al COVID desde muchos puntos de vista diferentes y luego las agencias están siendo más o menos rápidas en aprobar y por eso antes, cuando mencionaba brevemente el Remdesivir, había dicho que hay una aprobación, es una aprobación de la FDA. Sin embargo, esa aprobación de la FDA es una aprobación parcial, es una aprobación que le llaman expeditiva y una aprobación que está vinculada a pocos datos, a pocos resultados, a resultados buenos, porque obviamente está evitando que los pacientes enfermen demasiado, pero el Remdesivir no es un tratamiento para la totalidad del fármaco, para la totalidad de la enfermedad. Es un tratamiento que se realiza, es un tratamiento que inhibe que él se replique demasiado en las células. Entonces, quizá el mejor fármaco para el coronavirus sea el que destruya la proteína S, por ejemplo, o el que impida que la proteína S se junte con la célula para que el virus infecte. Probablemente ese sea lo mejor, pero no conozco ningún fármaco, no hay ningún fármaco ahí. Y luego, pues es eso, hay muchas, digamos, frentes de ataque para esta enfermedad y por lo tanto esa es, digamos, la circunstancia que tenemos hoy en día, que por una parte las enfermedades, la enfermedad la estamos atacando desde muchos puntos de vista y luego además las agencias están, digamos, reaccionando muy rápido también, porque también, por ejemplo, la aprobación de un ensayo clínico normal y corriente es de 35 días. Normalmente porque hay una reunión mensual de la agencia y en esa reunión mensual se evalúan los tratamientos. Pero estos ensayos de coronavirus se han aprobado, la realización del ensayo se ha aprobado en menos de una semana. Entonces ahí nos hemos ahorrado un montón de tiempo. Espero haber respondido a la pregunta. Ok, sí. Mira, desde Irene nos pregunta si está reconocida la figura del Trial Clinical Project Manager como tal en Europa. Sí. Es un sinónimo. El Clinical Project Manager es el nombre común, digamos. El Clinical Project Manager es el nombre común, pero el Clinical Trial es el ensayo clínico. Entonces, el Project Manager de ensayo clínico es lo mismo que el Clinical Project Manager. Lo que ocurre es que hay algunas diferencias entre la nomenclatura de las distintas empresas, pero sí, pero es lo mismo. Es el Project Manager del ensayo clínico. ¿Y hay algún tipo de cualificación o algún tipo de requerimiento formativo o certificación o al respecto, David? No hay requerimientos. Los requerimientos son de tipo de experiencia. Tienes que tener conocimientos básicos obviamente, de conocimientos científicos. Tienes que saber, digamos, trabajar la parte técnica, es una parte médica, es una parte de cómo son los efectos adversos del fármaco, cómo son los efectos adversos de la enfermedad y luego después la experiencia en el ámbito laboral, haber trabajado anteriormente en ensayos clínicos y saber qué es lo que se necesita para llevarlos a cabo y luego lo más importante son los conocimientos financieros. Y en cuanto a los soft skills, son muy genéricos, pero son fundamentales. Y ya os he ido explicando por qué. Liderazgo de equipos, obvio. Negociación, obviamente, porque hay que negociar con distintos tipos de empresas y de personas. Los conocimientos y la autoorganización, pues obviamente hay que llevar a cabo muchas tareas a la vez con muchos equipos diferentes y entonces es fundamental. Obviamente, para los project managers es ideal
tener algún tipo de conocimiento de gestión de proyectos, pero no está requerido por ninguna parte que sean de ningún tipo. Vinculado con esta pregunta, y Irene también nos indica que no le ha quedado clara la diferencia entre las labores desempeñadas como lo que siempre ha sido un simple coordinador de ensayos clínicos al valor añadido que aporta un project manager de ensayos clínicos. Es decir, qué se considera que aporta como valor cualitativo y diferencial un project manager a los ensayos clínicos frente a lo que tradicionalmente viene siendo o ha venido siendo un coordinador de ensayos clínicos. El tamaño, fundamentalmente un coordinador de ensayo clínico, tal y como la gente los conoce, son coordinadores de ensayos clínicos de un hospital o de una serie pequeña de hospitales. Es una persona, tal y como lo pongo aquí, en la Osakidecha, por ejemplo, en Biodonostia, pues son personas que están relacionadas con el hospital y lo que hacen es coordinar la realización de ensayos clínicos dentro de su ámbito, dentro de su hospital o dentro de su región, su provincia o de su comunidad, y la complicación de esos ensayos es, pues, digamos, pequeña en tanto en cuanto el tamaño del proyecto es pequeño. Sin embargo, en un ensayo clínico de 10 años de duración, pues podéis imaginaros que el project manager es la persona capaz de llevar a cabo pues, la realización del proyecto a ese largo plazo, desde todos los puntos de vista, porque ya habéis comprobado que en cada una de las áreas hay una cierta peculiaridad y fundamentalmente, pues eso, la parte económica es importante, pero no necesariamente, pero para mí la parte más importante es la gestión de los interesados, puesto que hay muchos, muy diversos, de muchos tipos diferentes y es muy complicado realizar toda esa gestión adecuadamente. Ok. Otra consulta que nos formulan, David, debido a que el alto nivel de requerimientos aumenta el tiempo de desarrollo de los nuevos fármacos o que el desarrollo de los nuevos fármacos ve incrementado su tiempo de implantación y desarrollo y puesta en el mercado debido al alto número de requerimientos que se exigen en las pruebas y en los ensayos clínicos, ¿cómo se realiza la gestión de riesgos por parte del project manager en el diseño de estos ensayos clínicos? Puesto que si al final no se obtiene un resultado adecuado, el riesgo es muy amplio y puede influir de manera muy significativa en toda la gestión del proyecto, ¿no? Pues la respuesta es sencilla. El project manager habitualmente no tiene demasiada capacidad, puesto que habitualmente, como os he explicado, el ensayo clínico se ha diseñado previamente en una empresa farmacéutica y ese diseño, que aquí en la diapositiva que estáis viendo la pregunta de cuántos pacientes se necesitan en un ensayo clínico. En ese diseño intervienen otras preguntas del tipo de qué pruebas vamos a hacer a todos los pacientes, cuántos pacientes van a llevarse a cabo, dónde van a estar estos pacientes, cómo se define, el paciente se define, es decir, necesito una persona que tenga esta enfermedad, pero que no tenga esta, ni tenga esta otra, ni tenga esta otra, ni tenga esta otra. ¿Por qué? Bueno, y esto cambia en cada fase, pero bueno, en general, ¿por qué? Porque tú quieres comprobar que la persona se beneficia o no se beneficia del tratamiento de esta enfermedad con este fármaco. Y no quieres confundir estas valoraciones con otras enfermedades secundarias que pueda tener el paciente. Esto en teoría está muy bien, pero a veces no se puede llevar a cabo. Entonces, eso complica mucho la circunstancia. Entonces, el problema que existe es que el experimento científico, que es el ensayo clínico, viene determinado ya por antes. Viene determinado ya por una serie de personas
que trabajan en un departamento diferente de la empresa farmacéutica, que son los que diseñan los experimentos, son los que diseñan el protocolo. Y luego este protocolo contendrá pues, mayor riesgo o menor riesgo de ejecución por pues, las cosas que pide, por cómo está diseñado, por los requerimientos matemáticos, por 1000 cosas. Entonces, el Project Manager tiene mucha capacidad al principio del proyecto, pero ya después, cuando digamos, los hospitales ya todos están puestos en marcha y ya simplemente estamos esperando a que los pacientes vayan terminando su participación en el ensayo, pues ahí es donde Project Manager no tiene tantísima relevancia, aunque su relevancia se transfiere a la parte de mantener el equipo cohesionado, mantener el equipo porque hay mucho cambio de personas, porque obviamente en un ensayo grande no todo el mundo va a estar la misma cantidad de tiempo desde el principio hasta el final, y todo ese tipo de cosas laterales que no, digamos, no son tan evidentes. Pero lo que es la gestión de riesgo, al principio es obviamente muy importante, pero ya cuando digamos, el ensayo pasa a una fase de mantenimiento, que es cuando ya no hay que abrir ningún hospital nuevo, en esa fase, digamos, de mantenimiento, digamos, ya la cantidad de riesgos del proyecto baja mucho. No obstante, en cualquier momento, el tratamiento, cómo está funcionando el tratamiento en los pacientes, puede determinar que el ensayo se caiga en ese momento, puesto que también hay una serie de comités que se encargan de evaluar cómo van recogiéndose los datos y cómo van siendo los datos, si van siendo positivos o van siendo negativos. Ejemplo, en mi proyecto, hace 2 horas estaba reunido el comité correspondiente de evaluación de cómo han sido los datos del proyecto. Y yo ahora mismo puedo quedarme sin proyecto porque este comité haya decidido que los datos van mal. Entonces, bueno, pues mañana os lo contaré, pero puede ocurrir en cualquier momento. Ok. Mira, nos indican, bueno, significarte que había algún asistente que nos ha indicado que no estaba de acuerdo con la categorización que hacía Por supuesto. en la diferencia frente a la gestión de proyectos, particularmente en los proyectos de IT, ¿ok? Pero nos la han comentado sin llegar más a fondo, ¿vale? Y lo cual es lógico y normal que haya diversidad de opiniones. Sin embargo, el ejercicio de establecer la comparativa o la diferenciación en términos de gestión de proyectos y de grupo de procesos entre uno y otro se ha considerado muy interesante. Pero has comentado que consideras que hay dificultad para utilizar métodos ágiles en la gestión de proyectos clínicos, en la gestión de proyectos clínicos. Pero que sí habría, ¿crees que sí habría algunas partes donde serían aplicables? ¿Por qué consideras la dificultad de las metodologías ágiles aplicadas a este sector y cuáles o qué partes consideras que sí podrían ser aplicables con métodos ágiles? Bueno, lo primero es la condición de experimento. La condición de experimento, no conozco yo demasiadas metodologías ágiles que sean capaces de realizar un experimento. Igual la hay, por supuesto, no estoy diciendo que no la haya, pero por lo menos no de las más comunes, no de las cuales la gente pueda estar interesada, conocida. ¿No? Entonces, eso dificulta mucho. Después, la parte operativa. Hay una parte, como he dicho, hay una parte que es puramente operativa, que es la parte del manejo de los hospitales y quiénes son las personas que realizan esa tarea, que como he dicho son personas del departamento de operaciones clínicas. Entonces eso, pues sí, se me podría decir, hombre, sí, claro, la parte de operaciones se llevan en los proyectos de software, pero por eso he puesto aquí que el equipo de operaciones en software es después, no durante el proyecto. Por supuesto, entiendo que haya debate y de hecho esto simplemente ha sido un modo de comunicarme con todos para que la gente pueda entender las diferencias. Y bueno, he puesto ejemplos un poquito extremos, pero bueno, obviamente
tenía que comunicar de algún modo esta cuestión. ¿Y las partes en las cuales se podían adoptar metodologías ágiles? Pues en muchas partes, pero por ejemplo, pero no en la totalidad del proyecto. Un proyecto en su totalidad no puede llevarse desde el punto de vista ágil porque es la manera en la que está organizada la investigación clínica, pues que yo sepa, no se puede. Con la digitalización se está intentando hacer cosas en el sentido de que al digitalizarse parte de los ensayos clínicos, pues ya es más fácil acoplarle metodologías ágiles. Hay ahora una corriente también de lo que mencionaba sobre los wearables. Los wearables pues también permiten llevar a cabo mayor cantidad de datos, la recogida de mayor cantidad de datos con mayor facilidad. Pero, sin embargo, claro, la mayor parte de las veces hay que hacerlo de la manera tradicional, donde hay una evaluación del paciente en su totalidad, donde hay una visita, el paciente se sienta con el médico, hablan de cómo se siente, se detectan los acontecimientos adversos que no necesariamente se encuentran por las máquinas, se evalúa cómo el paciente se siente, eso tampoco se puede hacer mucho con máquinas. El paciente puede rellenar cuestionarios en una tablet, y de hecho en mi ensayo lo hacemos, pero hay acontecimientos adversos que no son fáciles de detectar y que el ojo clínico, que para eso sirve la expresión ojo clínico, lo detecta. Entonces, bueno, pues es difícil. Hay muchas partes en donde es un poco complicado realizarlo. Por supuesto, a lo largo del tiempo se llevará a cabo, es decir, los ensayos clínicos, como cualquier tipo de proyecto, podrán llevarse a cabo desde otro tipo de metodologías, pero en este momento es complicado. En este momento es complicado. Y luego después sí, hay cosas como, por ejemplo, la comunicación que se puede llevar digitalmente, pues claro. De hecho, yo trabajo desde casa desde hace más de 10 años y yo no veo a mis equipos. Entonces, hay muchos tipos de... Yo tengo tableros de Kanban con ellos, hago daily stand-up meetings de vez en cuando, perdón, de vez en cuando no, cada semana, y ese tipo de cosas, pues sí, ese tipo de metodologías ágiles que son más concretas para cosas más concretas sí ayudan, pero para la totalidad del ensayo clínico lo veo lejano, obviamente se realizará, pero ahora mismo está un poco lejano. Ok. Mira, Diana nos pregunta que ¿dónde se pueden encontrar ofertas de trabajo en este campo o cómo se puede acceder o especializarse profesionalmente o acceder profesionalmente a este sector de actividad del Project Manager? ¿Hay alguna fórmula de acceso? Sí, bueno, la fórmula de acceso es, obviamente hay una serie de másteres que están dedicados a la empresa farmacéutica, que son los que te dan la formación precisa para las distintas cosas que hay los distintos roles que hay en la empresa farmacéutica. Yo no conozco ningún máster en España que esté dedicado a la empresa farmacéutica, al PM en la empresa farmacéutica. Por lo tanto, lo que se necesita en ese caso es tener algún tipo de máster o formación de algún tipo en gestión de proyectos y luego ya después poder, digamos, entrar en una empresa farmacéutica y ya empezar. El problema muchas veces es que te piden experiencia previa. Y obviamente la experiencia previa que tenemos los que ya llevamos un tiempo en la empresa farmacéutica es, pues eso, haber pasado por las fases, digamos, más básicas y ya después, como en mi caso, adquirimos la formación de gestión de proyectos y ya después pasamos a aplicarlo. Es posible. También hay compañeros que son MBAs, hay compañeros que hacen gestión de proyectos como yo, pero son MBAs. Yo tengo montones de compañeros que no tienen absolutamente ninguna formación en gestión de proyectos. Cero. Lo cual no es ni bueno ni malo, porque obviamente la propia experiencia de haber estado unos cuantos años trabajando les ayuda a llevar a cabo el trabajo. Y obviamente la empresa, como ya he dicho anteriormente, la empresa también se encarga de formarte, por supuesto, porque le interesa, y hace formación over the shoulder, hace formaciones mediante certificaciones. Por ejemplo, la certificación del Lean Six Sigma que yo tengo, la tengo dentro de mi empresa. La he conseguido realizando una formación en mi empresa, que llevo varios meses, pero fue una formación, digamos, de particular de esta empresa. Divertido, una cosa muy divertida es que mi empresa tiene un acuerdo con el PMI y dentro de mi empresa, si yo lo hubiera sabido, podría haberme estudiado el PMP,
pero no lo sabía. Entonces, bueno, pues no lo sabía. Y si quiero me podría poner a hacer PDUs dentro de mi... Entonces, bueno, pues cosas que pasan. Sí, No es hay un interesante. camino, la respuesta es no hay un camino evidente y claro. Fuera de España sí. Fuera de España hay titulaciones específicas de gestor de proyecto en ensayos clínicos. Pero si la quieres hacer en inglés, pues se puede hacer en Estados Unidos. Ok. Mira, otra cuestión que nos hacen, se nos está agotando el tiempo, tenemos para un par de cuestiones más. Ha quedado muy clara la figura del project manager en el outsourcing respecto a un ensayo clínico en outsourcing o subcontratado desde una farmacéutica, desde una empresa farmacéutica o siendo una empresa farmacéutica el cliente. Bien, pero nos indican que es posible que exista la figura del programa o del portfolio manager en las farmacéuticas que trabajan, que estén coordinando distintos ensayos clínicos o los resultados de distintos ensayos clínicos? Sí, de hecho existe. Lo he puesto en esta diapositiva, pero está puesto aquí donde veis organización diversa en las alianzas entre compañías, portfolios y proyectos. Normalmente las empresas farmacéuticas, en el lado del cliente, en el lado del dueño del fármaco, ellos tienen su estructura en la cual pues hay una serie de personas que son expertas en el fármaco, que se juntan con otra serie de personas que son expertas en la enfermedad. Y entonces ellos son los que diseñan el protocolo o la serie de protocolos que se deberían llevar a cabo para desarrollar el fármaco. Y luego después, por otro lado, en las empresas de servicios que son enormes, que son multinacionales, como os estoy contando, en estas empresas multinacionales pasa lo que ocurre, lo que os digo aquí. A veces hay alianzas entre compañías en donde una compañía farmacéutica contrata a una compañía de servicio para la realización de todos los ensayos clínicos, y estoy hablando de 50, 100, 200 ensayos clínicos, y por lo tanto pues va a tener una categoría jerárquica más importante. Va a haber unas personas que se dedican a gestionar la alianza, unos jefes que son jefes, senior managers que se relacionan con los senior managers de la compañía, y luego en paralelo, bajando la escalera, se van haciendo compañeros, ¿no? Todo tipo de, en todo tipo de todos los escalones hacia abajo. Y en los portfolios, obviamente, son los portafolios. Hay un portafolio en el cliente y un portafolio manager en la empresa de servicios. Y en este caso, simplemente el tamaño de la cantidad de proyectos que se están trabajando a la vez pues, varía. Estamos hablando de 10, 20, 30 proyectos. Pocos, digamos. Y en ese caso, pues también se organizan, digamos, así en escalera y se organizan personas que hablan al mismo nivel. Porque lo importante también ahí es que se ponen personas que hablan en niveles parejos. Los senior managers de mi compañía, los vicepresidentes de mi compañía, hablan con los vicepresidentes de las empresas más grandes y también de las empresas más pequeñas, pero lo hacen por nivel. Yo nunca voy a hablar yo con el vicepresidente de la compañía de no sé quién. Va a hablar mi jefe o va a hablar el jefe de mi jefe o el jefe del jefe de mi jefe. Entonces, ahí se van haciendo, digamos, parejas para equilibrar, digamos, las organizaciones de las distintas compañías. Ok. Dos preguntas más antes de cerrar. ¿El project manager en ensayos clínicos se encarga habitualmente de la gestión contractual de las adquisiciones o es algo que le viene dado? Y vosotros no tocáis o no entráis en la parte contractual de la gestión de adquisiciones. La respuesta es no. El PM no se encarga de los detalles. Lo que ocurre es que muchas veces está comunicando al proyecto, al cliente, cuál es la situación. Pero cuando un contrato se encasquilla, por ejemplo, puedo comentaros el caso de un contrato que llevamos con varios centros en China, en mi proyecto, que llevan
hay hospitales que llevan abiertos desde mayo del año pasado y esos mismos hospitales en otros casos no se han abierto y están encallados los contratos. Y todos esos meses, que desde el año pasado hasta ahora, del año pasado me refiero al principio del año, el PM ha tenido que estar hablando con el cliente de cuáles son las razones de tal retraso, porque es inconcebible cómo se puede haber retrasado para un mismo país, para una misma situación, un mismo ensayo, es decir, todo igual. La única diferencia es, digamos, la capacidad de negociación de la otra parte, del otro hospital, y entonces pues no se ha llevado a cabo el proyecto. Lo que pasará normalmente será que ese ensayo, ese hospital que tanto retraso lleva, probablemente ni participe en el ensayo, pues no va a dar tiempo a que encuentren pacientes. Ok. Y mira, una última pregunta, David. ¿Se desarrollan protocolos específicos de información para tantos stakeholders como cómo interactúan en los ensayos clínicos? ¿Esa gestión de la comunicación también la desarrolla el Project Manager, el Clinical Project Manager, o normalmente se externaliza? La comunicación del Clinical Project Manager es fundamentalmente hacia el cliente, hacia el proyecto y hacia el equipo extendido, hacia el equipo de proyecto y hacia el equipo extendido y los proveedores de servicios. Lo que se comunica a las agencias y a los comités éticos y a la privacidad de datos son documentos que están generados por el promotor o bien generados por la compañía de servicios, y esos documentos que son aprobados y consensuados son los que se elevan a las agencias. Entonces, el PM no participa, digamos, en el detalle concreto de todos los documentos, pero igual que en el caso de los contratos, si algo se encalla, pues él es el que tiene que explicar qué ha pasado, qué es lo que pasa, cómo se soluciona el problema y tal y que cual. Entonces, normalmente, pues no participa en la gestación del documento ni en su proceso de aprobación ni nada, pero en muchos casos sí que tiene que entrar al detalle de por qué está pasando esto y por qué está pasando lo otro. Ok. Pues David, creo que no hay más preguntas, hay alguna reflexión más que preguntas. Llevamos casi 2 horas de asistencia a este webinar tan interesante. Agradecerte nuevamente tu participación y tu exposición tan interesante y tan instructiva. Y agradecer a todos los asistentes, porque sin vosotros no sería posible, pues vuestra participación en el evento. Finalmente, recordaros lo que os dije anteriormente, que ya está abierto la posibilidad de inscripción en el próximo webinar, que tiene una particularidad. Al tratarse de un equipo internacional en Inglaterra y al haberse viralizado la noticia, porque ha intervenido al final parte de la logística, intervino directamente Inditex, el IBM hizo la integración computacional para poder llevar a cabo el proyecto del Super Robot 10. Se fue haciendo cada vez un proyecto más complejo que ha salido en noticias, en televisión y en toda Europa. Pues se tratará del primer webinar que lanzarán todos los capítulos del PMI de España en conjunto. Con lo cual tendremos un webinar, el próximo webinar al que ya os podéis inscribir, pues será un webinar conjunto para todos los directores de proyectos de España. Agradecerte nuevamente, David, tu intervención, y muchas gracias por todo, y agradeceros a los asistentes vuestra participación. A partir de mañana o pasado, ya sabéis que en el canal YouTube del PMI Andalucía tendréis a vuestra disposición la charla de David López. Muchas gracias a todos, muchas gracias, David. Gracias, Salvador. Un abrazo.